días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar del mundo desde el cual nos veas. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Estamos retransmitiendo a través de todas nuestras plataformas y canales como YouTube, TV English, Twitch, Twitter, Odyssey, Vaughan Live y mucho más. Además también te recuerdo que este contenido estará disponible como siempre para que puedas verlo en diferido. Bueno, tenemos con nosotros a Jones Uribe. Él ha estado con nosotros ya varias veces, así que muchos de vosotros le conoceréis. Y para los que no, ahora mismo voy a presentároslo. Bueno, nos trae una conferencia titulada Voces de Ultratumba, ¿los muertos hablan? Ok, interesante, ¿no? Os cuento un poco más sobre Jones y su trabajo. Jones Uribe es investigador paranormal boliviano con amplia trayectoria en radio, televisión y prensa escrita. Profesor universitario en Ciencias de la Comunicación Social y Ciencias Jurídicas. Además, es productor general en una productora, panelista especializado en fenómenos paranormales y ufología en distintos medios de comunicación y también realiza diversas investigaciones sobre presencias sobrenaturales en diversos lugares. Así que ahora sí, vamos a dar la bienvenida a nuestro querido invitado. ¿Cómo estás, Jones? ¿Cómo estás, Elena? Es un gusto poderte saludar. Un fuerte abrazo desde La Paz, Bolivia, para todo el mundo, tocando como siempre estos temas tan interesantes, místicos, que nos llenan de mucha emoción, pero por sobre todo con una información espectacular. Genial, pues bueno, muchísimas ganas de escucharte desde el otro lado, la verdad que sí pinta interesante, así que no te quito ni un minuto más, Jones, y nos vemos después para las preguntas. Perfecto, Elena. Vamos a hablarles en esta oportunidad sobre la comunicación transinstrumental, sobre las voces de ultratumba. ¿Es posible hablar con los muertos? ¿Es posible poder tener contacto con entidades conscientes, que es como lo hemos denominado, entidades conscientes, lo que se conoce en el colectivo general como fantasma? Fantasma sabemos que etimológicamente es aparición, alma en pena, una entidad que está vagando por nuestro plano dimensional y que no ha logrado llegar a captar la luz, una emocionalidad nueva, se quedó recluido en nuestro plano. Se dice que cuando una persona muere, está, según estudios que hemos realizado por bastante tiempo, alrededor de 8 días en la Tierra para luego trascender a otro lugar, a otro universo. Y solamente aquellas entidades que se quedan a penar son las que se quedan recluidas en este espacio. Entonces ahí podemos hablar de un fantasma. Pero no queremos usar ese término tan común en muchos libros, ese término tan común, tan globalizado. Lo hemos denominado con visión paranormal, una filosofía de trabajo que tenemos acá, como entidades conscientes. ¿A qué se refiere esto? Con aquellas conciencias que están trascendiendo más allá de lo cognoscible. Y es lo que pasa con esas entidades conscientes, que buscan algún tipo de contacto con la gente, algún tipo de contacto con los vivos. Voy a tratar de ser lo menos técnico posible para que se pueda comprender las aseveraciones que trajimos acá a nuestra mesa de trabajo. Es decir, que cuando nosotros nos encontramos en un plano de ser vivos, los no vivos, los muertos, pero en este caso las entidades conscientes, es decir, los fantasmas, van a buscar decir que están presentes. Van a buscar decir de que están entre nosotros. Ellos ya carecen de un aparato fonador. Ya no pueden articular palabras como nosotros. No pueden vertirles una oración completa o una frase como la que estoy virtiendo a ustedes a través de la señal de Mindalia. No es posible. No es posible comprender a una entidad consciente que quiera comunicarse con una oración completa, como decirte, no sé, María, estoy presente acá. No van a poder decirlo de esa manera. Con mucha suerte te dirán María, con mucha suerte darán algunos monosílabos, pero totalmente difusos, porque como les estaba mencionando, estas entidades carecen de un aparato fonador. Entonces, utilizan para su comunicación
el viento, el canto de los pájaros, el ruido que se encuentra en un ambiente como tal, y todo eso se va camuflado. Y hay personas que pueden escuchar con facilidad, son los que tienen el don de la clariaudiencia, y otros que no tienen esa propiedad. Hay otros seres humanos que no tienen esa propiedad de escuchar. Por eso es que se dice que este tipo de entidades, fantasmas, apariciones, no existen, no sería posible. Pero van a buscar una forma correcta de comunicación, de decir estoy presente. Algunos moverán cosas, el famoso fenómeno poltergeist, que como requisito especial es que ellos tienen que ser de mal carácter en vida para poder hacer el movimiento correspondiente. Pero el poder hablar no tienen como facilidad. Ahora la consulta. Algunos escuchan voces, sí, tienen el don de la clariaudiencia, ese don de escuchar ciertas voces. Gente que en su vida pasada tuvo cualidades de medium y que en las vidas presentes, inclusive las futuras, tienen o tendrán esa cualidad. Pero otros no la tienen. Entonces ahí la investigación sobrenatural, la investigación paranormal nos permite, y a través de mi experiencia como investigador paranormal por un espacio mayor a los 12 años, nos obliga a utilizar una herramienta central, la comunicación transinstrumental. Esta famosa comunicación transinstrumental, o también utilizada con los EVPs, los fenómenos electrónicos de voz, que es una herramienta estándar para los investigadores paranormales. Hay bastantes foros en la web sobre este tema y muchas personas que pueden dar prueba y fidedicidad sobre esto. Más allá de captar una imagen, porque la investigación paranormal te obliga a eso. Los investigadores paranormales lo que hacemos básicamente es encontrar evidencias de vida después de la vida. Más allá del concepto de vida después de la muerte, nosotros plasmamos el concepto de vida después de la vida. Es decir, que existe una vida después de la vida y tratamos de mostrar evidencias. Y nosotros estamos firmemente convencidos, y quizá muchos investigadores coincidan conmigo, o si hay personas en el mundo que están viendo esta transmisión, van a estar certeros con lo que voy a mencionar. La comunicación transinstrumental, o la herramienta que hemos llamado como psicofonías, que es el otro tipo de, que es la forma técnica que se denomina esta comunicación, es la evidencia más certera de una presencia sobrenatural. Es la evidencia más certera. Porque una aparición fantasmagórica, un video que mencionen de que se ha visto a un fantasma, una entidad, con ayuda de la tecnología, con ayuda de unos programas de edición, puede ser montado. No estoy haciendo una suerte de apología ni descalificación de este tipo de pruebas. No, no estamos haciendo esa descalificación. Pero un video por sí solo no es una prueba sólida. En cambio, el tener como herramienta la comunicación transinstrumental sí nos permite tener un contacto más certero. Porque más allá de las sensaciones básicas que tiene todo ser humano en estos contactos, que es el frío profundo, el dolor de cabeza y el sangrado de nariz, que son las tres sensaciones básicas, sin tener que llevar barras de radiestesia, sin tener que llevar algún tipo de sensor de temperatura o algo que se utiliza para la investigación paranormal, a más allá de estas señales que todo ser humano tiene como reacción a este tipo de entidades conscientes, nos tenemos que apoyar de lo técnico. Apoyarnos de estas herramientas técnicas van a permitir captar este tipo de voces extrasensoriales que también nos dan la sensación de que alguien o algo está ahí, especialmente alguien, que no puede decirnos que está ahí, que está penando por diferentes factores. Hemos mencionado quizá en otras presentaciones, y lo recalco si es la primera vez que me escuchan, de que cuando se queda una persona recluida en nuestro plano dimensional, los dolientes, los familiares de aquella entidad en vida, mencionan frases como, ¿por qué te has ido? ¿Por qué te has muerto? No quiero que te vayas, te extraño, te necesito, no era tu hora, me haces falta, entre otro tipo de situaciones. Que obviamente el ser humano es egoísta en algunos aspectos y no va a aceptar la muerte de un ser querido, jamás. No es fácil aceptar una pérdida, mucho más si es familiar, no es sencillo. Y este tipo
de mensajes son captados por estas entidades que se quedan 8 días en nuestro plano terrenal antes de ver la luz y cruzar otro plano dimensional. Y se quedan ahí. ¿Y dónde van a estar? En el lugar que más les gustaba. Más les gustaba. O en algunos lugares, fuentes laborales, lugares que frecuentaban, o el lugar de su muerte. A veces se quedan ahí. Entonces, en esos lugares es donde se puede captar este tipo de energías. Se quedan vagando. Entonces, ahí es donde utilizamos esta herramienta. Y la comunicación transinstrumental es muy útil para poder captar sensaciones. Si bien sabemos que las psicofonías fueron inventadas hace mucho tiempo, se hablaba mucho de este estudio, inclusive el cine nos ha otorgado algún tipo de referencias, hay que también saber clasificar cuál es certera y cuál no. Sí, y eso quiero que también se aprenda a distinguir. Al carecer una entidad consciente de la garganta, del aparato fonador, no van a poder darte una oración o una frase clara, con claridad. Se va a escuchar con distorsión, se la va a captar con algún tipo de sonido con bastante ruido, un sonido sucio que tiene que hacérsele una limpieza con programas de edición de audio. La experiencia nos permite relatarles esto y transportarlo acá a esta charla, y una vez que se haga el estudio pormenorizado, recién se presenta a la opinión pública las psicofonías captadas, y eso nos permite dar una sensación. Por lo general, y por la experiencia que tengo, cabe destacar que con el equipo de trabajo que tengo acá en mi país de investigación, hemos captado psicofonías o voces de dolor, de angustia, de tristeza, de pedir ayuda, de exigirnos que nos vayamos del lugar, darnos nombres. Frases como mami, ayuda, dolor, tristeza, fuera, quizá uno que otro improperio o palabra grosera, también, porque no sabemos con qué tipo de entidad te puedes enfrentar, o lo que hemos captado en mi país. Justamente hay un teatro bastante conocido acá, un teatro donde hay un fantasma también conocido en el lugar, que fuimos a hacer investigación a esta casa y captamos una psicofonía en el idioma aymara, una lengua originaria acá de Bolivia, Awircha. Entonces son frases que se van quedando y tú dices realmente, ¿qué pasa? Vamos con los radios, con los headphones y se escuchan algunas voces, algunas interferencias. ¿Cómo captar las psicofonías o estas voces de ultratumba? Los investigadores paranormales vamos con grabadoras de cinta magnetofónica. ¿Por qué? Es más sensible que el celular o el grabador del móvil, en el sentido de que la cinta magnetofónica puede captar hasta el mínimo ruido y es bastante fácil para poder dejar la grabadora, hacer un ritual de sesión con algunas preguntas que también algunos lo llamaban wijofonías, algunos estudiosos por ahí. Entonces, de esa manera, con un cuestionario, puede hacerse algunas preguntas. Obviamente, el ente no te va a decir nada en ese momento porque conscientemente no lo vas a escuchar, pero la grabación con un estudio pormenorizado sí permitirá escuchar algunas voces. Ahora, algunos te dirán, el que busca encuentra. Algunos pueden escuchar una voz completamente audible y otros no tanto. Entonces, esos son los bagajes que tiene la investigación. Nos reunimos como una junta, con un equipo de investigación y una especie de Junta América, similar a una Junta América, es una junta de investigadores en este caso, que vamos desglosando y sacando una opinión. Entonces ahí sacamos el criterio y oficializamos el dato. Como les decía, estas voces de ultratumba no son 100% nítidas. Así que si tú escuchas una totalmente nítida o con la claridad en la que yo estoy virtiendo palabras, es un montaje. Porque no tiene que ser en esta psicofonía con claridad, tiene que ser con distorsión o con palabra difusa. Es como, por ejemplo, no sé decir auxilio, pero no te van a decir auxilio de esta manera, sino auxilio, auxilio, auxilio. Así, más o menos con esa distorsión. ¿Por qué? Porque no pueden articular palabras. Y esto se camufla con el viento, con algún ruido que pueda estar en el lugar, con la lluvia, etcétera. Y ahí es donde la cinta magnetofónica sí capta con esa sensibilidad. Esto más que todo para las personas que no somos clariaudientes.
En cambio, otros sí escuchan con tranquilidad. ¿Cuántas personas no han escuchado voces en casa? Estás, qué sé yo, haciendo la tarea, trabajando en la computadora, estás teniendo una reunión, no sé, leyendo un libro, y escuchas, no, escuchas tu nombre, escuchas una frase o algo, te das la vuelta y no hay nadie. Es porque estas entidades que están vagando en el lugar, estas entidades conscientes, buscan comunicarse, decir que están presentes. Algunas son difusas, otras pueden ser un poco comprensibles. ¿Me entienden? Es lo que hay que hacer notar. Y eso es algo muy interesante en torno a ese tipo de investigación. Obviamente hay que hacerlo con mucho cuidado, con bastante cuidado. Es fácil encontrarla en lugares donde creemos que existe algún tipo de actividad sobrenatural. ¿Cómo detectarla? Primero las tres sensaciones que mencionaba. Frío, dolor de cabeza, sangrado de nariz. Si tienen 2 de 3, ahí hay algo sobrenatural. En base a eso, traten de dejar una grabadora para poder captar esas voces. Y veamos qué ocurre. Eso en cualquier lugar que se crea que existe este tipo de sensaciones. Por eso es de que nosotros calificamos esto como el instrumento más certero. Porque estas voces no pueden ser montadas con facilidad. ¿Cuántas veces, sin hacer apología, he escuchado en la web, en diferentes podcasts por ahí, que mencionan frases, ¿no? Frases tan conocidas y completas y claras con voces de niños y demás. Y esto le ha quitado credibilidad al fenómeno. Por eso es de que muchos dicen, lo paranormal no existe, es muy subjetivo, es montado, solamente es para hacer un espectáculo, más no es así. Esto por lo menos encontramos mínimo unas 4 o 5 psicofonías en lugares donde tiene que estar las sensaciones que mencionaba. Por eso es que no es en cualquier lugar. Tiene que ser un lugar donde creemos que hay actividad paranormal, se ven las diversas sensaciones y ahí es donde se hace el estudio pormenorizado para poder hacer la captación. Algunos las llamaban fenómenos electrónicos de voz, porque dicen de que puede haber algún tipo de ruido extraño en función a transmisiones. Otros mencionan de que estos fenómenos electrónicos de voz o llamados EVPs serían transmisiones de radio callejeras y que obviamente esas transmisiones hacen interferencia con los headphones o también puede hacer interferencia con los equipos que son para los móviles, los radiomóviles o radiotaxis o también en algunos equipos de radiotransmisores con señal que pueden captar algo. Entonces dice que ahí es donde se camufla la señal y puede captarse ese tipo de vibraciones. Más que todo ese tipo de interferencia en lo que es el espectro radioeléctrico, podría haber la explicación que nos quiere dar quizás disciplinas como la psicología, entre otras. Pero obviamente una persona muerta hablando en alta calidad no es tan convincente como una voz. Entonces, es por eso que una voz no muy clara, un monosílabo o voces desordenadas, sí da hincapié a que sea una voz de ultratumba. En cambio, una oración completa te hace dudar. Eso es algo que tenemos que desmitificar. Es algo que se tiene que desmitificar. De que no se puede concebir una oración en su totalidad. Por eso es de que las psicofonías o estas voces de ultratumba ya en el campo de la investigación, cuesta escucharlas. Es bastante complicado porque no están con una nitidez. Pero cuando se coloca en el programa de visión la grabación, obviamente se los ve como bultos de ruido. Y al escucharlas, algunos son con un ruido tan audible y otros con un ruido que tienes que escucharla haciéndole limpieza de audio. Y ahí recién se capta. Y ahí, ¿por qué le da la certeza? Por la misma razón de que no tiene que tener esa nitidez, no tiene que poseer esa claridad, porque la entidad consciente, el fantasma, ya no puede comunicarse de una manera directa, ya no puede articular palabras. Ustedes saben que todo el equipo de lo que es la voz, del estudio de la voz, desde la boca, la composición de la dentadura, la composición del paladar, que sirve como un resonante, al igual, usando conceptos de física básica en el tema acústico, que también está dentro de la boca, es lo que hace mediante el ruido de las cuerdas vocales y
esa vibración sonora. Es por eso que dependerá mucho el timbre de voz que tenemos o la forma en la que nosotros pronunciamos. Es también a raíz de eso que cuando tenemos un curso de lenguaje o de lectura, siempre pedimos de que la persona que va a comunicarse hable con claridad, pronuncie, vocalice para que se le entienda. Cuando no vocalizamos de una manera correcta, el mensaje no se entiende. Entonces no podemos pedirle eso a una entidad consciente. No vamos a pedirle eso jamás a un fantasma, porque ya no tiene no tiene boca, no tiene esa resonancia acústica, carece, porque es una recolección de energía y apenas de la energía que recolecta del lugar se puede comunicar. Me explico para que sea más claro. Si yo voy a un lugar con esa vibración, les explicaba del dolor de cabeza, ¿verdad? Dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza, esa cefalía, viene porque esa entidad me está robando energía para poder hacer o un fenómeno poltergeist o proferir la voz de ultratumba, la psicofonía, y poder decirme hola, o Jones, o ayuda, dolor, o frases como mami. Recuerdo esa psicofonía de mami, una muy conocida, así, mami, era la voz de una niña. Aún recuerdo el lugar de investigación, un túnel en un bosquecillo muy conocido acá en Bolivia, en la ciudad de La Paz, bosquecillo abandonado, donde había túneles, obviamente que eso databan desde los años 50 aproximadamente. No voy a ser muy detallista con lo boliviano porque la conferencia es internacional, entonces estoy siendo muy genérico para todos los que están escuchando y tratar de llevarlo a la práctica, pero se decía que en este túnel que fuimos con funcionarios policiales para hacer la investigación, nos comentaban, porque también tenemos que saber qué pasó en el lugar, que habían asesinado y ultrajado a una menor de edad y murió con bastante dolor. Entonces, imagínense esos ecos del pasado, ese dolor que se queda en el lugar. Y esos ecos del pasado son los que pues van a estar presentes. Imagínense una persona perdiendo la vida con mucho dolor y sufrimiento. No va a tener una trascendencia grata, mucho más alguien tan joven, una adolescente, que tenía mucho por vivir, que tenía mucho por hacer. Desde encontrarse con sus amigas, desde salir de la secundaria, quizá profesionalizarse, o el simple hecho de reencontrarse con su familia y que esto sea frustrado por avatares del destino, no es grato. Entonces, ¿a qué ser se acude en el momento de sufrimiento, aun cuando eres adulto? A la madre, a los progenitores. En este caso se escuchaba la psicofonía, se captó la voz de mami, porque asumimos de que esta entidad en su recuerdo es como una especie de estrés postraumático, el que se da con las entidades cuando mueren, para asemejarlo así. ¿Qué es lo que va a decir? Se va a quedar en el recuerdo que tenía en el momento de la muerte. ¿Qué buscaría esta niña o esta adolescente? Volver a casa con su mamá o pedir la ayuda de su progenitora. Por eso la psicofonía, mami. Así, simple, mami. Así, mami. Pero con dolor. Con dolor. No podía decir más. No va a decir estoy acá, estoy sufriendo, por favor, ayúdenme, porque ya carece de lo que explicaba. Entonces, esas sensaciones se dan. Recuerdo otra investigación en un túnel subterráneo. Hay bastantes en Bolivia, creo que en diferentes partes de América Latina, del túnel subterráneo desde las épocas coloniales, inclusive, donde se transportaba oro. Esto va con el tema de los incas y demás situaciones, y la colonia, va siendo más genérico en lo que es América Latina y demás. Pero, ¿qué pasaba en estos lugares? Que entramos, tenemos que buscar lugares abandonados para poder investigar y captar esas evidencias de vida después de la vida, porque las apariciones están en cualquier lugar. No sabemos de qué años y de qué tiempos y en qué formas. Lo curioso es escuchar, ¿no? Voces, psicofonías como auxilio, ayuda, dolor. Y nos llamó mucho la atención otras dos psicofonías. Uno de mis compañeros pregunta, ¿quién está ahí? ¿Quién eres? Y le responde Baal, Belabiel, A-A-L, Baal. Sabemos que Baal se encuentra en la demonología,
Es un tipo de entidad fuerte, que inclusive hizo caer a uno de mis compañeros y casi desmayarse. Curioso. Y al salir de ese lugar, estamos con los headphones de investigación, y se escucha una voz nítida que decía, ven, ven. Nos estaba llamando, ven. La pregunta es, ¿algún tipo de entidad hostil? Porque había bastante hostilidad en el lugar. Alguno que mis compañeros se sienta con dolor de cabeza y con desmayo y con una transpiración fuerte, con sensaciones raras, o que te empujen y demás, porque va asociado con ese tipo de fuerza, pero la cámara en ese momento quizá no capte con el night shot, con esa visión nocturna. Por eso les digo, no siempre un video en la investigación es una fuente sólida. Tiene que estar apoyada por la comunicación transinstrumental para darle esa solidez. Eso le da un poco de toque apoyado con la ciencia, apoyado con estos elementos, porque usamos equipos de edición para poder captar qué se encontró. Y eso, según la experiencia, son voces nada agradables, son dolor, desprecio y solicitud de ayuda. Eso básicamente es lo que nos centra en este tipo de comunicación. Llamativa, real, pero quiero que se concluya esta parte y que se comprenda y se entienda en el sentido de que existe vida después de la vida y que la entidad que ya se encuentra en otro plano está sufriendo. Sufre de una u otra manera porque no está consciente no acepta a veces la muerte. Entonces se encuentra en un lugar donde no puede decirte cómo es, y solamente ellos conocen la forma en la que sufren y quieren de alguna manera pedirnos ayuda, pero no saben cómo y solamente tienen que optar por alguna modalidad de estas, entre ellas la voz de ultratumba, para podernos decir que están presentes. Bueno, muchísimas gracias, Jones. Vamos a pasar a las preguntas del público, pero antes voy a daros una información de interés para toda la audiencia de Mindalia. Reconecta y decodifica el lenguaje de la luz junto a Maika Manzo este viernes 28 de enero de 2022 en Mindalia.com. Muchas veces hemos escuchado que somos seres de luz viviendo una experiencia humana. Pero, ¿qué pasaría si no lográramos recordar y reconocer nuestra esencia? Siendo canal de luz divina, nos sentiríamos en conflicto interno. Entendiendo los mensajes, fluyendo con su asistencia diaria y comprendiendo nuestra misión y propósito de vida, se nos devela este camino de una forma maravillosamente clara. Recuerda que si no puedes asistir en directo, podrás disfrutarlo también en diferido. Para más información y reservas, entra en www.mindaliatalleres.com. Bueno, ahora sí, vamos a ir con las preguntas. Hay algunas preguntas interesantes por ahí. Así que voy a pasarte la primera, Jones. Nos la hace Milenka Pérez desde Facebook. Pregunta desde Bolivia. Cuando era joven, un espíritu que no conocía me decía en mis sueños que lo ayude, que estaba abajo y no podía salir. No lo entendía para entonces. ¿Será que después de años aún lo puedo ayudar? Y luego nos pregunta, ¿y cómo? Si ni sé quién es. Ahí surge una pregunta básica. Sería bueno que me la contestara ahora si es que puede. ¿Sigue viviendo en la misma casa donde tuvo ese contacto? ¿Se mudó de casa? Porque si no es así y sigue viviendo en la casa, comuníquese, trate de comunicarse mediante sueños. Eso vamos a tocar en alguna otra oportunidad. El famoso Dream Walking, el caminante de los sueños, es otra herramienta también que utiliza tanto los no vivos para comunicarse con los vivos, o viceversa, si con un poder de concentración puedo tratar de contactarme o pedir que se contacte conmigo, el plano mental hace mucho, y que me diga qué pasó, qué ocurre, qué está buscando. Y obviamente, y es lógico que va a soñar con alguien que no conoce y que va a buscar pedir ayuda. Asumo que esta persona en su vida pasada fue medium, la durmiente, entonces por eso es de que la entidad se contactó con ella para pedirle ayuda. Trata en oración de darle un descanso,
de pedirle que te explique qué es lo que quiere, y te aconsejo que los días lunes una vela blanca con un vasito con agua en honor a esta persona y el descanso de su alma. De esa manera podemos ayudar a trascender, que es también otra de las bondades que tenemos en torno a estas sensaciones y una forma de ayuda. Pero ellos van a buscar, quizá mediante el sueño van a comunicarse de una manera más fluida, pero ya si tienes el don de clariaudiencia, es decir, escuchar una voz despierta o se capte en este sentido una psicofonía o una voz ultratumba con los equipos o los enseres que mencioné, ya hay una presencia. Buena u hostil, habría que ver. Ujú. Interesante. Muchísimas gracias por esas recomendaciones y también por eso que crees esta persona, ¿no? Muchas gracias, la verdad, Jones. Bueno, la próxima amiga que nos pregunta es Mariela Benavente desde YouTube. Nos dice, mi papá murió el año pasado y cuando cumplió un año fui a aprender lanternas a la playa. En el video, dice, en el video se ve una órbita blanca que en momentos sacaba alas y volaba alrededor y sobre mi cabeza. ¿Será mi papá?, nos pregunta. Es muy probable. No puedo darle la certeza de que sea su papá, pero sí existe una alta probabilidad si estaba dentro de los 8 días del fallecimiento de su papá. Puede ser de que se haya comunicado de esa manera. Algunas entidades conscientes, porque ya pasan a esa categoría, pueden llegar a alcanzar la luz mediante esa manifestación u otra. Recuerdo cuando mi papá murió, y lo hago público esto, cuando iban a ser los 8 días, inclusive se daba una especie de fenómeno poltergeist. Estalló el cable del refrigerador de mi cocina, como una comunicación de que él se estaba yendo, justo en los 8 días, antes de la misa de 8 días que se acostumbra acá en Bolivia hacerle al fallecido para el descanso de su alma. Obviamente con los rituales de trascendencia. Inclusive recuerdo, y eso es porque era el momento de su despedida, de decirnos adiós. Inclusive nos reunimos todos, nos lavamos la cara y echamos el agua a la calle, como diciendo aquí se acabaron las lágrimas, para ya no llorar y que se vaya tranquilo. Las ventanas de mi casa empezaron como a golpearse. Pero eso duró unos 4 a 5 segundos nada más. Entonces, por eso les digo, las entidades buscan cualquier forma de comunicación. Puede ser mediante una voz, puede ser mediante un fenómeno poltergeist, o puede ser mediante la sensación o la imagen que tuvo nuestra amiga en torno a lo que acaba de hacer. Ujú. Muchísimas gracias por esa aclaración también. Bueno, esta vez Nelida Torres desde Facebook nos pregunta, desde Bolivia también. ¿Las cajas de espíritus o Spirits Box sirven? Hasta cierto punto. Obviamente ese es otro tema, pero es hasta cierto punto. Nos han hablado mucho, el equipo de investigación que yo tengo, nos han recomendado hablar sobre utilizar este elemento. No lo descartamos como una herramienta, pero solamente es una herramienta más de un kit de investigación. Más allá de las filmadoras, más allá de las barras de radiestesia, nosotros aconsejamos, como Visión Paranormal, aconsejamos mantener la psicofonía. Es quizá el elemento más certero y más aprobado por bastantes cánones en torno a la captación de algún tipo de presencia. Claro que el uso del Spirit Box u otros elementos nos dan indicio de que algo puede pasar. Ya una investigación más pormenorizada ayuda. No descalificamos al Spirit Box o esta caja que se menciona para investigar, no la descartamos, pero no tiene mucha certeza. Usted tiene una certeza de un 20 a 25%. Y eso. Ujú. ¿Te importaría, Jones, contarnos un poquito en qué consiste este método? Porque yo no lo conozco, por ejemplo, no lo he oído nunca y no sé si la audiencia, a lo mejor hay personas que no saben de qué habla nuestra amiga. No, ahora está. A veces pasa, no te Ah, sí, preocupes. todo bien. Es una especie de equipo que nos ayuda a escanear frecuencias. Estas frecuencias pueden ser más o menos de un índole espiritual o más o menos captar algún tipo de sensación. Obviamente, esto puede captar algún tipo de vibración. Yo utilizo particularmente barras de radiestesia. Este equipo ayuda a captar algún tipo de frecuencia porque la entidad es energía. Entonces, va a manifestarse a una frecuencia determinada si es que se presenta como un sensor.
como los famosos sensores que se utilizan, esos son más o menos un Spirit Box. Ayuda, sirve. Se lo puede crear de otra manera inclusive, no tan comercial con esa marca o con ese kit, pero sí de otra manera igual se lo puede usar. El más tradicional y efectivo son las barras de radiestesia, sensores, obviamente con algunas barras que permiten captar algún tipo de sensibilidad. Trabaja casi con la misma lógica el Spirit Box, más o menos. Pero obviamente nos da indicios. Tampoco una barra de radiestesia puede ser un elemento tan certero, porque también puede haber elementos como minerales en el lugar, espectro radioeléctrico, entonces digamos que eso puede hacer diferir la señal. Eso, señales de móviles también un poco hacen diferir, por eso es que eso le ha quitado un poquito de fuerza. No digo de que no sea útil, pero sí no es una herramienta tan certera. Las voces de ultratumba, la captación de estas voces, sí nos da una certeza más sólida. Vale, queda claro. Muchísimas gracias y por esa aclaración. Bueno, tenemos 3 minutos antes de cerrar y a mí me gustaría, Jones, para cerrar, hacerte una pregunta que es, ¿tú nos puedes comentar cómo crees tú que es esta vida después de la vida con todo el tiempo que llevas tú trabajando en este tema, así resumido? Por supuesto, es un tema tan interesante, es una gran fascinación, pero envuelta en miedo. Hay mucha gente que quiere saber qué se siente morir. Hay mucha gente que quiere saber aquello. Y todos le tememos a la muerte porque no sabemos qué pasa. No sabemos si realmente es como dicen muchas sectas religiosas, realmente vas a estar en silencio y no funcionas más hasta el momento que algún ser sobrenatural te convoque, o el momento en el que pasas a vagar o te vas a otro plano dimensional, o te vas a un paraíso, a un Hades, no se desconoce, o un purgatorio. Entonces está la duda, o por qué algunos se quedan recluidos. La investigación y la experiencia, porque también nos permite, desde el conocimiento de haber experimentado muertes de familiares y el también haber visto diferentes lugares con esa sensación, es que a veces el ser humano es factible o es una herramienta para poder realizar que una entidad se quede. ¿Por qué? Porque nosotros no aceptamos la muerte de alguien, no aceptamos de que ya el plazo, su tiempo con nosotros terminó y que tiene que irse. No lo aceptamos y que nos quede su recuerdo, no aceptamos eso como parte. Nadie está preparado para esa situación. Entonces, ¿qué hacemos? Lo lloramos, sufrimos por esa entidad, se va a quedar acá con tristeza porque no nos va a querer dejar y solamente va a penar, va a estar triste. O si muere en trágicas condiciones como asesinado, un suicidio o algo, igual, no completa un plan de vida, se queda vagando. Entonces, con ese dolor, esos ecos del pasado son los que se captan. Entonces, sigue siendo vida. No tienen vida física, pero hay vida espiritual. Por eso lo hemos denominado desde el comienzo la vida después de la vida. Porque más allá de una vida corporal, con carne, con una fecha de caducidad y envejecimiento, se encuentra otra vida de otra trascendencia de ideas, ideales, pensamientos, una conciencia social, ese colectivo, que es el que nos mantiene trascendiendo. Pues habla de almas viejas, almas que han ido reencarnando, entre otras. Algunas tendrán la suerte de reencarnar y otros a vagar, dependiendo también de otro tipo de situaciones. Pero nosotros demostramos como investigadores que existe la presencia y que algunos, desde lo que te he podido relatar en esta conferencia, es lo que buscan ayuda, buscan decir que están presentes y manifestarnos más que todo sufrimiento. No escuché ninguna psicofonía a mis más de 12 años de investigación junto con mi equipo de trabajo de que nos mencionen, estoy bien, estoy feliz, me encuentro satisfecho. No, todo es sufrimiento, dolor, pena o algún mensaje de resentimiento o de odio, porque no es una sensación nada agradable el estar ahí recluido, el que no te escuchen o el morir de una manera trágica. Entonces, hay mucho dolor, creo, en los que se quedan como vida después de la vida. Y lo que buscan ellos, de los investigadores paranormales, es ayuda para trascender. Wow, sí, queda clarísimo. Mira, acaba de entrar una pregunta, tenemos 1 minuto. Yo creo que nos la puedes responder en 1 minuto porque es muy específica. Entonces nos comenta nuestro amigo Alan Lose, nos pregunta desde YouTube, cuando una persona muere, ¿se desvincula completamente del mundo físico como señal de que está descansando en paz? Es decir, si se queda en el lugar donde falleció, ¿es un alma en pena? Depende mucho las condiciones en las que murió.
Depende mucho de las condiciones que murió. Si ha muerto en paz, en tranquilidad, sin deudas con nadie, ni recluido por nadie, va a estar 8 días despidiéndose de sus seres queridos y va a cruzar la luz. En tanto que si nosotros, por tristeza y egoísmo, lo recluimos o ese ser muere de una manera trágica, es decir, algo que no se estaba planificado, va a estar con ese resentimiento. Es lo mismo que pasaría. Al terminar esta conferencia tengo otras actividades. ¿Qué pasaría si en este momento yo muero trágicamente? No estaría proyectado a hacer lo que tengo que hacer. Y hay muchas cosas que tengo que hacer. Entonces voy a estar triste por eso. Iba a sufrir mi familia, porque muchos dirán, joven era, tenía mucho por vivir. Y son cosas que van a permitir. Y como yo ya no voy a poderme comunicar porque voy a carecer de las cosas que las tengo ahora en vida, mi muerte o mi vida después de la vida en esa condición va a ser dolorosa. Y me quedaría más que unas miserables voces de ultratumba para poder decir estoy acá. Pero obviamente no va a ser lo mismo. Por eso es alma en pena. Y eso creo que sería una vida después de la vida en ese sentido. Depende mucho cómo mueras. Uh-huh. Bueno, genial, sí, queda muy claro, creo que queda más que respondida también. Así que bueno, ahora sí estamos en el final. Jones, yo agradecerte mucho la conferencia, ha sido muy interesante, has dejado cosas técnicas muy claras que la gente de a pie no solemos saber. Así que nada, comentarte que un placer tenerte de nuevo por acá, que ojalá coincidamos pronto y mandarte un gran abrazo. Te voy a dar paso a cámara para que tú también puedas despedirte de nosotros y de nuestra audiencia. Gracias, Elena. Es un gusto para mí ser invitado por Mindalia para poder hablar de estos temas desde La Paz, Bolivia, para todo el mundo y realmente compartir un poco de conocimiento, experiencia desde la investigación y poder ser un puente de información responsable, seria y por sobre todo con mucho contexto. Agradecido en particular por la paciencia, el tiempo, la oportunidad y será hasta la próxima. Muchas gracias tanto a Mindalia como también a todas las personas, ya sea en Bolivia como en todo el mundo, se han conectado a esta transmisión. Bendiciones, hasta la próxima. Bueno, pues sí, de nuevo me sumo a esa gratitud de Jones, porque sin vosotros no sería posible todo esto. Os recuerdo que podéis suscribiros a nuestros canales para no perderos ni uno de nuestros contenidos, así como también compartirlos donde queráis, redes sociales, con vuestra gente, para que todo esto se expanda. Así que con esto acabamos y nos vemos en el próximo directo.